A continuación, en los especiales de paisaje literario, Cine desde la distancia. ¿Cómo le va, gente? Estamos en otro especial de Cine desde la distancia. En esta entrega, la del mes de noviembre de 2022, vamos a estar con una nueva película, un nuevo film, analizando sus curiosidades, el doblaje, todo lo que va a ir en torno a este proyecto en particular que vamos a estar hablando hoy. Nuevamente está ausente Rosy y nuevamente la tenemos a Sam, que nos va a hacer la segunda, pero en esta ocasión no voy a estar hablando tanto yo. La que nos va a comentar no solamente la película que vamos a estar hablando hoy, sino también algunas otras curiosidades, va a ser ella misma, Sam. Así que le damos la bienvenida y arrancamos con este nuevo especial. ¿Cómo va, Sam? ¿Todo por ahí? Contanos cuál va a ser esa película de la que vamos a estar desentrañando todas sus curiosidades, todos sus entramados hoy en este especial. Hola a todos, muchas gracias Gustavo por esta nueva invitación y a ustedes por prestarnos sus oídos para que hoy conversemos un poco sobre esta joya tanto de la literatura como del cine. Un ícono que con sus buenas décadas ya en su haber sigue más vigente que nunca y además que estos días está resonando mucho en los medios con esta nueva emisión del Gran Hermano. La película que vamos a hablar hoy es de 1984 y se llama 1984. Tiene la dirección de Michael Radford, que quizá lo conozcan de haber dirigido Il Postino o El Cartero, y que tiene como protagonistas a John Hurt, Richard Burton, Susanna Hamilton, Cyril Cusack y Gregory Fisher. Es una película, como dijimos anteriormente, del año 1984, filmada en el Reino Unido. Se la considera del género ciencia ficción, galardonada con el premio a la mejor película británica del año en los Evening Standard British Films Awards. Fue una película de bajo presupuesto, costó 5.500 millones de libras esterlinas. Esta película que nos encuentra hoy está basada en un libro del mismo nombre de George Orwell, que en realidad no se llamaba así, porque George Orwell era el seudónimo literario de Eric Blair. Venía de una familia de clase media baja y su padre era funcionario del Departamento de Opio de la India. Estuvo en la Policía Imperial de Birmania durante un tiempo, trabajó como maestro y luego combatió a los republicanos en la Guerra Civil Española. También estuvo acá. Varios de los ámbitos por los que fue pasando es lo que vamos a ir encontrando en sus novelas. Pero su vocación la terminó encontrando cuando regresó a su país, lógicamente la de escritor. Publicó trabajos tanto de ficción como de corte periodístico. Su obra tiene un carácter social muy fuerte, que tiene una cercanía con todo lo que es la clase trabajadora y el deseo de convertirse en su portavoz, en el portavoz de los pobres, de los que menos tienen. La novela se publicó el 8 de junio de 1949. Había pensado en titularla El último hombre en Europa, pero sus editores consideraron que este nombre no era muy comercial y algunas de las teorías dicen que terminaron eligiendo el nombre por el cual la conocemos hoy en día. Mientras Orwell escribía esta novela, era vigilado por parte de su propio gobierno, que lo había acusado de ser comunista. Y esto se dio porque años antes había publicado una novela llamada El camino a Wigan Fier, donde se había criticado las condiciones laborales de los mineros en Reino Unido. 1984 fue su última y mejor novela, que la escribió mientras sufría de tuberculosis, cosa que la vamos a ver reflejado también en su protagonista. Terminó muriendo algunos meses después de ver publicada su novela. En la novela de 1984 encontramos al mundo dividido en naciones. Oceanía, que tiene una ideología inclinada hacia el socialismo inglés, comprende el hemisferio occidental, las islas británicas, Australasia y África del Sur. Eurasia, que la ideología es neobolchevismo y abarca los territorios de Europa continental y Rusia, incluida Siberia. En Asia Oriental, la ideología es obliteración del ser, es decir, el culto por la muerte, comparado con la doctrina del Juche. Oficialmente, la idea Juche
plantea que el dueño de la revolución y la construcción son las masas populares y que éstas tienen también la fuerza para impulsarlos. En este sentido, el Juche percibe al ser humano como dueño y transformador del mundo, ya que considera que los fenómenos sociales tienen sus propias leyes y no son mero reflejo de las condiciones. En conclusión, Asia Oriental termina situándose en lo que conocemos como China, Japón, Corea e Indochina. En estas sociedades, la manera de tener paz interior se logra manteniendo la guerra con las otras dos potencias, porque alimenta la esperanza de que Oceanía ha de triunfar. La sumisión al partido es libertad, porque lo contrario es la muerte. Dejas de existir. Creer las mentiras impuestas nos hará fuerte para seguir en juego dentro del partido. La ignorancia es una virtud, porque hay menos riesgos de descubrir incoherencias, menos posibilidades de caer en el crimen tal. 1984 se ha convertido en la novela distópica más influyente de la historia. Ha inspirado docenas de libros y películas, desde La fuga de Logan, que es del año 1976, hasta Matrix de 1999, obras radiofónicas e incluso teatrales. Hay palabras que se han extraído de las novelas que han pasado a formar parte del imaginario colectivo, del imaginario popular. Y tenemos, por ejemplo, orwelliano, gran hermano y hermano mayor. En inglés también se utilizan otras como nuevo habla o policía del pensamiento. Todas estas referentes a algún tipo de pesadilla totalitaria. Para Orwell, 1984 era simplemente el año en el que estaba escribiendo el libro. 1948, que había cambiado los últimos dos dígitos porque no había podido poner el título anterior que le había gustado. No pretendía con esto describir un futuro lejano, ni mucho menos ser profético. Lo que quería era presentar una exageración alegórica de lo que estaba pasando, a su juicio, en su propio país, en Inglaterra, luego de lo que representó la Segunda Guerra Mundial. En el mundo donde vivía Orwell, ya que vivía en un país que era Inglaterra, que estaba acosado por la pobreza y el hambre. El tema es que los aliados habían dividido todo lo que era Europa en bloques. La Unión Soviética en ese momento había absorbido lo que era Hungría y Checoslovaquia mientras estaba fabricando su propia bomba atómica. Lo que Orwell temía es que la gente se sumiera en un conformismo con estas naciones que habían dominado otros países y así, con este poder, cada nación agarrara más poder todavía y convirtieran en un gran campo de refugiados o concentración a toda esa población. La novela es de propiedad pública solamente en algunos países, como Canadá, Australia, Sudáfrica, Argentina y Omán. En el resto de los países, tanto de América como de Europa, se encuentra prohibida. La novela ha alcanzado a lo largo de más de 6 décadas gran trascendencia en la literatura universal. Con todas las reediciones que ha tenido la novela, se ha convertido en una de las más vendidas de toda la historia del género distópico. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la trama de la película. Es el año 1984. El protagonista es Winston Smith, interpretado por un jovencísimo John Hurt. Winston es trabajador del Ministerio de la Verdad, se encarga de revisar las noticias y modificarlas para que sean publicadas. Vive en Oceanía, es una zona regida por un gobierno totalitario que es liderado por el Gran Hermano. Aquí son todos vigilados, constantemente, y al mismo tiempo son bombardeados por mensajes continuos sobre el desarrollo de la guerra, mensajes de rebeldes o traidores que se arrepienten y claman ser ejecutados, e imágenes y mensajes del Gran Hermano que indican que siempre los están vigilando. Es famoso el lema: la guerra es la paz. La libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza, cualis oxímoron bastante contradictorios. Un día Winston conoce a Julia, le da un mensaje secreto a ella. Luego se encuentran y comienzan a entablar una relación amorosa clandestina, porque el régimen tenía prohibido cualquier tipo de relaciones entre miembros del partido interior. Al mismo tiempo, un dirigente del partido le da secretamente a Winston un material subversivo para su lectura, que estaba disfrazado de diccionario. Pero poco después, Winston y Julia son descubiertos y son arrestados. Vemos
cómo Winston es torturado, tiene que enfrentarse con sus mayores temores, lo vemos transitar estados de dolor, de sufrimiento, estados oníricos que van a poner en juego su percepción de la realidad, sus sentimientos hacia Julia, todas sus creencias, van a realmente movilizar todos sus cimientos. Pero bueno, no hablemos más, no voy a spoilear el final todavía, vamos a ver lo que es el primer video. Confieso haber propagado el rumor por orden de Goldstein de que la guerra no es en realidad contra Eurasia, sino contra Estasia, y de que durante muchos años, en realidad desde los días de nuestra glorificación, no he tenido fe en nuestro futuro. Falsifiqué documentos del gobierno y falsifiqué cifras citadas de producción agrícola e industrial. Al tener alteradas mis facultades mentales desde mis experiencias en las guerras atómicas, sucumbí voluntariamente a la influencia de Goldstein. He sido obstinado y egocéntrico. Cuando me venían ideas de vida propia, disfrutaba con ellas. Penetré en zonas proletarias. Me acosté con prostitutas. Deliberadamente contraje la sífilis. Y en ese momento me puse en contacto con la resistencia. El architraidor Goldstein contactó personalmente conmigo y me ordenó asesinar a ciertos funcionarios del partido interior. Así lo hice. Mis agentes falsificaron documentos y obtuvieron acceso al Ministerio de la Verdad, es la muerte. en donde falsearon las El cifras. crimen mental significa la muerte. 4.000 ejes de camión de El crimen recursos mental es la y el muerte. resultado. Confieso haber esparcido el rumor por órdenes de Goldstein de que la guerra no es realmente con Euroasia, sino con Asia Oriental. De hecho, desde los días de nuestra gloriosa revolución, no tenía fe alguna en nuestro futuro. Falsifiqué anuncios gubernamentales y alteré cifras presentadas para la producción agrícola e industrial, como resultado de perturbaciones emocionales que vienen de mis experiencias en las guerras atómicas. Voluntariamente fui sujeto de la influencia de Goldstein. Fui necio y egocéntrico. Cuando se me ocurrían pensamientos de vida propia, me regodeaba en ellos. Entré a las zonas proletarias, tuve sexo con prostitutas y deliberadamente contraje sífilis. Fue en ese tiempo cuando entré en contacto con la resistencia. Fui contactado personalmente por el architraidor Goldstein. Él me ordenó asesinar a ciertos oficiales internos. Maldición. Y eso hice. Mis agentes falsificaron documentos para tener acceso al Ministerio de El la pensamiento Verdad, criminal es muerte. donde falsificaron cifras de El producción. pensamiento criminal no implica muerte. Deliberadamente El pensamiento criminal es muerte. Bueno, ya en este primer video se nos presenta cómo viene la mano. Esto que veníamos anticipando, de gente confesando haber cometido crímenes y otras atrocidades. También podemos ver la imagen de la cara intimidatoria del gran hermano mirando. Lo vemos a Winston que está haciendo una serie de ejercicios, medio que lo bardean, que vaya más abajo, que cualquier persona de hasta 40 años por lo menos se puede tocar los pies. La instructora le dice, yo tengo 39, 4 hijos y me puedo tocar los pies tranquilamente. Y en un claro mensaje, no todo el mundo tiene el privilegio de estar peleando en el frente. Se cruza con una de sus camaradas que le comenta que si se enteró del rumor que iban a aumentar las chocorraciones de 20 a 25 gramos. Winston se hace el desentendido, que no tengo ni idea, aunque sí, lo sabía. Winston, Parsons y Syme, que es otro de los camaradas que suelen estar juntos, van intercambiando algunas opiniones sobre algunas cuestiones de la nueva edición de la 10ª del Diccionario de la Nueva Lengua. Arranca Winston diciendo que la revolución estará completa cuando el lenguaje sea perfecto. Se librarán del colchinismo cuando el lenguaje sea perfecto, dice otro. Después que para 2050 nadie tendrá una conversación como están teniendo en ese momento, salvo los proles, que son los de más bajos recursos y que no están regidos como ellos por tantas reglas. Entonces ahí empiezan que los proles no cuentan en todas esas decisiones. Y hablando de la comida, que seguramente el estofado que están comiendo no deben tener ni una sola pieza de carne. Parece carne, sabe a carne, pero no es carne. Ojo, acá no estamos hablando que sea de soja, pero sí van comentando estas cuestiones.
Hay una chica que de fondo se escucha, que dicen que se puede conseguir todo lo que quieran y demás, y a Winston le va llamando la atención. Al día siguiente se dan los 2 minutos de odio. En estos 2 minutos de odio, toda la gente que pertenece al ministerio se junta en un mismo lugar y le van pasando filmaciones del enemigo, hablando obviamente de Goldstein. Tienen que sacar todo el odio que tienen hacia él y el odio interno, y ahí insultan, pasa de todo. Esos son los 2 minutos de liberación que tiene la gente para expresar toda esa bronca que van teniendo. A todo esto, más allá de lo que va diciendo Winston y demás, había conseguido un cuaderno. Dice que si hay esperanzas, están los proles. Si ellos se hicieran conscientes de su propia fuerza, no tendrían que conspirar. La historia no les importa. Tenemos un recuerdo que hace 3 años pudo entrar a las áreas proletarias. No había gente ni pantallas y una mujer le da la tarifa, lo que le cobra por sexo. Le llama la atención su maquillaje blanco, que le parecía de porcelana. Entonces, en medio de todos los olores, los insectos muertos y demás, tienen relaciones. Luego encontramos un personaje importante en la historia, que es el señor Charrington, que es el dueño de la tienda, quien le vende el cuaderno. Habla con él, le dice que si se acuerda que había ido por hojas de afeitar, que es otro bien que escasea, que le vendió un cuaderno y que a ver, ¿qué más tiene? Bueno, le ofrece algo, no le interesa y le muestra una habitación que Winston no lo puede creer. ¿Cómo se pudo mantener? Porque tiene una cama antigua, aunque está llena de chinches, cuadros y demás. No sabe precisamente cómo se pudo mantener. Veamos otro fragmento de la película. La libertad es esclavitud. La ignorancia es fuerza. El triunfo de la voluntad sobre el orgasmo. Esta noche se llevó a cabo un rally de la Liga Antisexo en Plaza Victoria para celebrar el decremento en un 50% de matrimonios civiles. Más de 10.000 mujeres del partido hicieron un voto de celibato y se comprometieron a ser vehículos para el programa La de odio. inseminación artificial. Debería matarla antes de que me denuncie. Diseñado para coincidir con el descubrimiento Me desagradó desde la primera vez que la vi. del partido para erradicar el orgasmo. La libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Un triunfo de la voluntad sobre el orgasmo. En una concentración de la Liga Antisexo, que tuvo lugar en la Plaza de la Victoria esta noche para celebrar el 50% de la disminución en los matrimonios civiles, más de 10.000 mujeres del partido tomaron el voto del celibato y se comprometieron a actuar de portadoras para el programa de... Debería matarla antes de que me denuncie. La detesté desde el primer momento en que la vi.